Vamos a realizar ahora la proyección USP. Para realizar la proyección USP, primero vamos a unir los puntos nación, el punto nación con el punto A. Punto A es el punto más profundo del borde anterior del maxilar superior. El punto nación es el punto de intersección del hueso frontal con el hueso nasal, con los huesos nasales. Entonces vamos a unir esos dos puntos por medio de una línea. Y tengo el plano NA. Una vez que tengo este plano NA, voy a ubicar el punto en el que este plano NA intersecta el borde superior del maxilar superior, que sería este de acá. El punto que intersecta el plano NA a nivel del borde superior del maxilar superior. Este punto de acá en que existe esta intersección de este plano con el borde superior del maxilar superior es el que se va a denominar P'. P'. Este es el punto P'. Una vez que tengo determinado ese punto P', vamos a unir el punto que conocemos como espina nasal posterior con P'. Vamos a unir el punto espina nasal posterior con P'. Entonces vamos a unir esos dos puntos. Espina nasal posterior con P'. Y vamos a proyectar la unión de estos dos puntos, P' con espina nasal posterior, hacia atrás. Más o menos casi por detrás de la espina de lo que sería la base craneana posterior inferior, ¿no? El puntito más atrás, mucho más atrás, ahí. Entonces tenemos aquí la proyección de lo que, de acuerdo a este análisis, sería el plano palatino. El plano palatino tradicionalmente es de la espina nasal posterior a la espina nasal anterior, pero este método propone no hallar el plano palatino a través de la espina nasal anterior, porque a veces, ciertamente, la espina nasal anterior es difícil de ubicar. A veces nos podemos incluso confundir con el cartílago nasal. A veces puede verse más arriba, a veces puede verse más abajo. Entonces, para estandarizar ubicaciones de puntos, lo que determina este análisis es ubicar el punto P'. Y ese es el plano palatino para ellos. Este análisis es de la Universidad de São Paulo, como estábamos mencionando en un momento. Y ahora vamos a trazar el otro plano, el plano mandibular. El plano mandibular se va por medio de la unión del punto mentoniano, que es la unión de la cortical lingual del mentón con el borde inferior del cuerpo, la mandíbula. Este aquí es el punto mentoniano, con el punto gonion, anatómico. Para eso vamos a ubicar el gonion posterior, que es el punto más posterior del ángulo de la mandíbula, gonion posterior, y el gonion inferior, que es el punto más sobresaliente del ángulo de la mandíbula, el gonion inferior. Y una vez que tenemos esos dos puntos, vamos a medir esa distancia. Vamos a medir la distancia que hay entre ambos puntos. En este caso nos está saliendo una distancia de aproximadamente 16 milímetros. 16 entre 2 sale 8. ¿Dónde está el 8? Acá está el 8. Entonces la proyección de ese punto aquí, ese sería el punto gonion anatómico. Este de aquí sería entonces el gonion anatómico. Este punto de aquí sería el gonion anatómico. El gonion anatómico es el punto que se encuentra a la mitad de distancia entre el gonion posterior y el gonion inferior. Entonces vamos a unir el gonion anatómico con el mentoniano. Unimos el gonion anatómico con el mentoniano. Y luego de unir mentoniano con el gonion anatómico, vamos a proyectar esta línea hacia atrás también, todo lo que podamos, hasta que intersecte con la proyección,
de lo que sería el plano palatino. Ahí está. Ahí tenemos cómo está intersectando esos dos planos, el plano palatino y el plano mandibular. Una vez que tenemos ya hallado el ángulo que forma el plano palatino con el plano mandibular, lo que vamos a hacer es medir este ángulo. ¿Cuánto tiene este ángulo? Vamos a medir este ángulo, y este ángulo nos está saliendo con un valor de, vamos a medirlo ahorita, nos está saliendo de 10, 20, 30, 33 grados. 33 grados. La mitad de 33 es 16.5. Entonces ubicamos donde está 16.5, que está 15, 16, 16.5 está por acá. Ahí está 16.5. Ya ubiqué entonces 16.5. y ahora lo que vamos a hacer es trazar la bisectriz. La bisectriz lo que va a hacer es dividir este ángulo en dos partes iguales a través de la intersección de los dos planos y que se una con el punto que se encuentra en la mitad del ángulo medido. Entonces ahí estaría bien, sí, ahí es. Entonces trazamos aquí la bisectriz. Ya tenemos la bisectriz. Una vez obtenida la bisectriz, vamos a ubicar el punto A, que es el punto más profundo del borde anterior del maxilar superior, es el punto A, y el punto B, que es el punto más profundo del borde anterior del mentón de la mandíbula. Y lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea que forme 90 grados con la bisectriz del ángulo formado por el plano palatino con el plano mandibular. Entonces podemos coger nuestra escuadra, hacemos que este borde de nuestra regla pase por la bisectriz y vamos a detenernos, vamos a deslizar la regla hasta que veamos que contacte con el punto A. Ahí está tocando con el punto A. Entonces al estar tocando con el punto A, voy a poder trazar aquí la perpendicular y vamos a proyectarlo aquí para que intersecte. Ahí está. Ya está. Acá se está formando 90 grados. Esta línea está formando 90 grados con la bisectriz del ángulo que han formado el plano palatino con el plano mandibular. A este punto de la intersección de la perpendicular a la bisectriz vamos a llamarle A'. Luego vamos a hacer lo mismo, una línea que forma 90 grados con la bisectriz pero que pase por el punto B. Entonces deslizo mi regla a través de la bisectriz hasta que contacte con el punto B. Aquí está el punto B. Aquí está el punto B. Entonces, como se ve aquí, el punto B está un poquito más atrás, en este caso, y ahí voy a trazar esa línea. Y vamos a proyectar esa línea para que logre tocar la bisectriz. Y este de aquí sería otro punto. Este es el punto llamado B'.
Tenemos entonces ahora el punto A' y B'. Esto también forma 90 grados con la bisectriz. Ya tengo entonces A' y B'. Ahora lo que vamos a hacer es medir cuánta distancia hay entre A' y B'. Entre A' y B' hay 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces aquí me está saliendo 1 milímetro. La distancia entre A', y B' me está saliendo 1 milímetro. Y va a tener signo positivo o negativo dependiendo de en dónde esté el punto B. Si el punto B está, el punto B' está por detrás del punto A', hacia la izquierda, el signo es positivo. Pero si el punto B' está a la derecha, por delante de A', entonces el signo es negativo. En este caso entonces el signo va a ser negativo. Entonces, en este caso nos está saliendo que la distancia entre A' y B' es menos 1. El valor normal entre A' y B' es de menos 4.5 milímetros en edición permanente, con una edición estándar de más menos 1 milímetro. Vale decir que puede ser menos 5.5 hasta el valor de menos 3.5. Si este punto B', está más distante de lo normal, ¿qué implicaría? Que este punto está más adelante y por lo tanto tiene una relación esclética clase 3. Entonces si sale mucho más negativo, va a ser un paciente de clase 3. Si sale mucho más positivo, sería un paciente de clase 2. En este caso no está saliendo mucho más positivo, pues está saliendo menos 1, ¿no? Lo normal es menos 4.5. No está saliendo más positivo, es decir, es de menos 1. Entonces, como el valor es más positivo de la norma, hasta menos 3.5 lo normal, pero tiene menos 1, está mucho más positivo. Al ser mucho más positivo, entonces el paciente tiene una relación esquelética de clase 2. De acuerdo al análisis USP, entonces este paciente tiene una relación esquelética de clase 2. Este paciente tiene una relación esquelética de clase 2. Si vemos aquí dictado a todo lo que vimos anatómicamente, vamos a ver de que sí cumple. Se observa también de manera subjetiva que la mandíbula está mucho más atrás que el maxilar, compatible con paciente con relación esquelética de clase 2. Acá tenemos otro caso. Vamos a repasar el análisis de la proyección USP. Entonces, lo primero que teníamos que hacer, ¿qué cosa era? Lo primero que teníamos que hacer era ubicar el punto P'. Y para ubicar el punto P' teníamos que unir el punto nacio con el punto A. Entonces vamos a unir esos dos puntos para tener el plano NA. Ya está. Y vemos el punto en el que intersecta este plano con el borde superior del maxilar superior. Este punto sería el punto
P'. Tenemos ahora el punto espina nasal posterior y lo que vamos a hacer es unir ahora la espina nasal posterior con el punto P'. Y vamos a proyectarlo todo lo atrás que podamos. P' con espina nasal posterior. Está. Por lo general siempre tenemos aquí bastante extensión de papel, así que no hay necesidad de proyectar paralelas, porque algunos proyectan paralelas y se complica la existencia de manera innecesaria. Ya tenemos entonces el plano palatino. Ahora vamos a ubicar el plano mandibular. Unimos el punto mentoniano. Y vamos a ubicar el punto gonio anatómico, el punto más posterior del ángulo mandíbula es el gonio posterior. El punto más inferior del ángulo mandíbula, que sería el gonio inferior. Medimos la distancia entre los dos. Y tenemos ahí 15 milímetros, 16 milímetros. Entonces la mitad es 8, acá está 8. Proyectamos esto acá y acá sería el punto gonio anatómico. Una vez que tenemos gonio anatómico, vamos a unir el punto mentoniano con el punto gonio anatómico. Y vamos también a hacer la proyección, ¿no?, del punto mentoniano con el punto gonio anatómico. Mentoniano con gonio anatómico, para que intersecte con el plano palatino que hemos trazado previamente. Esto sería ahí, mentoniano con gonio anatómico, y hacia arriba, hasta que intersecte con el plano palatino. Vamos a terminar de extender eso y ya está. Entonces ya tenemos el plano palatino con el plano mandibular. Vamos ahora a medir este ángulo. En este caso el ángulo, acá está la intersección, ubico la intersección bien primero. Ahí está la intersección para poder medir este ángulo. Este ángulo aquí nos está saliendo un valor de, en cada caso pues el ángulo que forma el plano palatino con el plano mandibular es distinto, no va a ser siempre el mismo. En este caso nos está saliendo un valor de 24. La mitad de 24 sería 12. ¿Dónde está 12? 10, 11, 12. Aquí ubicamos el punto de la bisectriz, donde va a estar la bisectriz. Y entonces ahora vamos a unir la intersección de los dos planos con el punto de la bisectriz para poder proyectarlo por delante. Acá está la intersección de los dos planos con la bisectriz y vamos a poder proyectarlo hasta por delante, hasta que cruce la parte cervical del alveolo inferior. Hasta ahí suficiente. La parte más cervical del alveolo del sector inferior, por lo general siempre esta bisectriz pasa por ahí. Entonces, ya teniendo el trazado de la bisectriz, vamos a ubicar el punto A. Este es el punto A y el punto B, el punto más deprimido del borde anterior de la mandíbula, y vamos a ubicar entonces la perpendicular a la bisectriz que pase por el punto A. Deslizo la regleta hasta que toque el punto A. Ahí está. De hecho, con el punto A, un poquito más adelante tal vez, un poquitín, ahí. Y ahí trazo esta línea, no, un poquito más atrás. Okay. Ahora sí, trazo esta línea y la proyecto luego hasta que intersecte con la bisectriz. Ahí está. Este sería entonces el punto A'.
Ahora hago lo mismo para el punto B'. Traslado la regleta hasta que choque con el punto B. Ahí está el punto B. Un poquito más atrás. Ahora proyecto esta línea hasta que intersecte con, sigo la misma dirección de la línea que trazó previamente, hasta que intersecte con la bisectriz. Ya está. Entonces este punto de aquí sería el punto P'. Entonces vamos a observarlo mejor. Acá tenemos los dos puntos A' y B'. Una vez que tenemos esos puntos, ahora vamos a medir cuánta distancia hay entre los dos. Hay una distancia de 4.5. 4.5, sí. Hay una distancia de entre A' y B'. En este caso hay una distancia de 4.5 milímetros. El valor será positivo o negativo. El punto B está por delante del punto A', el punto B' está por delante del punto A', entonces el valor es negativo. En este paciente entonces salió el valor de menos 4.5 y el valor de la norma es justamente 4.5 con una dirección estándar de más menos 1. Entonces en este caso el paciente tiene una relación esquelética de clase 1. Y si nos fijamos bien, pues sí, efectivamente hay una relación de ambos maxilares apropiada y eso hace que este paciente tenga una relación esquelética de clase 1. Si lo proyectamos con el trazado, con la ecografía, vamos a confirmar que efectivamente hay una óptima relación entre los maxilares. No están alejados entre sí, están muy bien. Y por ello el paciente tiene una relación esquelética de clase 1. ¿De acuerdo? Entonces a este análisis de la proyección USP de la Universidad de Sao Paulo.